¡Saludos lorcanienses! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcan. Hoy vamos a hacer un último meta report antes del Challenge de Bolonia con los mejores mazos de los últimos torneos. Pues sí, ya no queda nada, ya estamos ya en la semanita del DLC de Bolonia. Y bueno, vamos a hacer un último repaso a los tres qualifiers para el European Championship. Que se han disputado ahora. Que se han disputado. Que tenemos aquí el de Annecy en Francia con 270 jugadores. El que se jugó en Cardiff, en el Firestorm Games, con 321, que Eso es. Torneo ya tocho. Sí, grandecito, 300 ya. Sí, y el segundo Open que se hizo en Estocolmo, también con 128, que el primero no fue clasificatorio, Eso pero es, este sí. Este segundo sí. Así que, pues nada, vamos a echar un ojito a ver qué tenemos por aquí. Eso es. Bueno, vamos a empezar por este Amatista Steel, que es uno de esas tres combinaciones que está un poco en auge, que ya hemos comentado. Vamos a ser un poquito más breves con estos colores porque tenemos una guía avanzada un poco, os dejamos por aquí, de estos colores, entonces vamos a verlos un poquito más por encima, pero si queréis escuchar o ver algo un poco más específico, os invitamos a que vayáis a ver este vídeo. Y pues bueno, este mazo ganó Estocolmo. Sí. Quedó primero de 128 personas. Yo creo que es un gran estándar de este Amatista Steel, muy parecido a lo que tú juegas. Muy parecido, muy parecido. Esos Dumbos, pues la Izma, por decir un poco así, ese genio, las Madame Mims. Lleva 4 Izmas, creo que lo más... Lleva ese Jafar igual en vez de ese Smee evasivo, sí, que ¿no? Que es lo mismo, solo que pues la eliges. misma carta, sí. Pero yo creo que es un poco lo... A mí me sorprende mucho que no lleve ni bellas ni canons. Ya. Y al final tuvo que jugar en la final contra este Amber Steel, que quedó segundo. La verdad es que hemos visto la partida ahí. Sí, es muy interesante. Es muy interesante, muy curiosa, porque el Amber Steel le consigue ganar el dado, le da la vuelta un poco a la partida y tuvo que hacer auténticas maravillas para llevarse la victoria. Sí. Pero bueno, muy interesante. Sí, como hemos dicho, este también, Amber Steel, tenéis por aquí os dejamos la guía avanzada que hicimos en el canal. También es muy parecido a este mazo, por eso tampoco vamos a extendernos. También muy estándar. Al final, todos los mazos buenos del meta han avanzado durante este mes. Sí. Hasta quedarse casi iguales. Al final varían una carta encima por la otra, pero luego más. Tienen un poco esas variaciones de pues eso, igual en la Amatista Steel la Bella, aquí pues por ejemplo ese John Silver que muchas otras combinaciones no se llevan, un poco pues esas cartas que entran o salen, yo creo que según el tipo de jugador que seas, que te guste más, que te guste menos, o también un poco pensando en qué te puedes encontrar, ¿no? Sí, que y un prefieres poco contra que también. te cheas, ¿no? Yo creo que está un poco ahí, pero todo lo demás al final si te fijas son mazos que son... el core, el núcleo es el mismo y está ahí, ¿no? Y pues hombre, un primero y un segundo Amatista Steel, Amber Steel, nosotros estamos contentos. Sí, la verdad es eso quiere decir que funciona. La verdad es que fue de las pocas finales que hemos visto, porque dijimos, vamos a ver qué ha pasado aquí. Y muy recomendable, por cierto, porque yo creo que es muy interesante, si podéis ir a verla. Yo creo que se aprende mucho. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues en el top 4 se metió este ya tan conocido Esmeralda Zafiro con esta Clarabelle azulita. Es doloroso, y es otro mazo que el núcleo ya está tan bien definido que en este incluso yo veo que cambian menos cosas, porque al final tienes que llevar, es como que varían más números que meter cartas. Yo creo que tienen menos posibilidades de variaciones, ¿no? Como que las cartas que hay son las que hay, las que funcionan son las que funcionan, que no tienes como ese juego de decir me gusta más esta que esta, no, esto es lo que es y ya está. Te puede variar el llevar 3 o 4 Under the Seas, 3 o 4 los numeritos. Claro, pero las cartas como tal yo creo que son bastante estándar en todas, me parece muy raro que varíen de más. Como mucho resaltar, pues el ratio que lleva de picklist con los Baymax, que bueno, pues puede ser un poco curioso,
que decide meter el Bend Your Will. Your Will. Y... Bueno, pero que lleva uno. Sí, suele llevar uno, pero vamos, que hay muchos que directamente ya ni lo llevan. Sí. Hay que darle como un momento especial a este Pato Donald. Al de robo. Al de robo, que nosotros cuando lo jugamos en el Precon nos hizo mucha gracia y se juega, en plan... Sí, dijimos, y no solo se juega, esto. es muy molesto. Sí. Es muy molesto porque te sale en el turno 3. Sí. Cuando ya han rampeado con ese cuerpo de 2-5 y es que el rival roba muchísimo y después ya hace muy buen combo con la Clarabelle y te va llenando la mano. Claro, te va llevando la mano. Pasa que a mí me parece un mazo muy molesto. Uh-huh. No sé si igual es por lo que yo juego, que a mí me hace mucho counter, entonces sí que me molesta mucho, pero es como, te da ese robo, pero es que luego tiene todo ese juego del descarte, que te hace lo de yo te lo lleno, descarte, lo de subirte pero cosas a la mano. tiro, te subo a la mano. Uh-huh. Ese John Silver es alucinantemente molesto. Uh-huh. Porque te bloquea, te mete reckless cada vez que cuestea. Tienes el Your Welcome, tienes el Bend Your Will, tienes... Uh-huh. Es que se genera ahí una dinámica de limpiarte la mesa, de limpiarte la mano y de... es una locura. De mandarte cosas a la y después puede acabar con el Under the Sea, que es el Under the Sea, ese Hades también. Es que... Uh-huh. Si llega a esos turnos que tira... Ya. Es imposible, casi imposible pararlo. Uh-huh. Sí que hay que decir que, comparado con los otros dos, es un mazo que requiere mucho más un mejor pilotaje de él, conocerlo mucho más, haber practicado. Porque los otros son, bueno, te doy este mazo y más o menos, uh-huh, dentro de lo que cabe puedes cogerlo, pero este... Es complejo. Es complejo. Es complejo y si vas a hacer muchas partidas tienes que estar muy focus porque se te puede... O sea, el cerebro te hace... Uh-huh. Y bueno, pues tenemos por aquí este top 16 que hemos rescatado. Interesante. Por interesante, por curioso y porque es un horror en jugar en contra. Es un auténtico horror. Sobre todo para mí. Tú lo puedes ignorar un poquito más, quizá. Yo es que lo ignoraría, sí. Lo puedes ignorar un poco más. Pero corre. El Emerald Chromicon es horroroso. Una carta. Como tal, tiene todo lo bueno del correr, las calhouns, las patadas, todo lo bueno del estilo. Del acero. Uh-huh. Y después también tiene motor agresivo con los Curse Medflow, con ese Frez incluso, con la Úrsula es súper molesta, el Luis es súper molesto. Entonces, es un mazo muy curioso que... Uh-huh. No es una antimeta como tal, porque va a intentar hacer cosas diferentes a todos los que están en el meta. Sí, es como no te lo vas a encontrar habitualmente. No, pero si te lo encuentras, te puede hacer... tienes que saber contra qué estás jugando, porque si no, te puede hacer un roto. Te puede robar la partida muy fácilmente, pero muy fácilmente. Sí. Y es lo que dices tú, a mí yo creo que mi estrategia es correr, porque como yo tampoco tengo herramientas para poder hacer contra y quitarte cosas por donde fuerza, pero tu mazo, que sí que la Amatista Steel, que sí que funciona mucho en ese tradeo y en ese quitarte cosas para poder limpiar y mantener, si tienes ese Emerald Chromicon, te hace una... es que puede bloquearte la mesa y puede dejarte sin mesa en y es un momento. Que corre mucho, es que lleva esas nalas, lleva mucho loreador de 2, con mucho culo también. Entonces... Es un matchup que te pilla en ronda 3 y te pilla despistado y te lo comes, vamos, con patatas. Con patatas, sí. Pero bueno, está aquí un poco por interesante, por ver que muchas veces en sitios de estos o en torneos más grandes, muchas veces... Un torneo de 128 personas, top 16. Se cuelan estos mazos que te roban las partidas, que muchas veces no es solo los 3 mazos del meta, ¿no? Sí. Te encuentras estas cosas. Y luego, pues bueno... Volviendo a los 3 mazos del meta. Volviendo a los clásicos. Blurplay, que fue el que ganó el CCQ de Cardiff. Pues un Blurplay normal y corriente. Un Blurplay. El que está ahora de moda, ¿no? Sí. Esos turnos, unos de los pulpos, los Rafikis y el señor que da support, que yo creo que
Pues que igual es el mejor turno 1 del mundo, ¿eh? El support es muy molesto. Ese Basil es muy molesto. Ese Basil se ha llevado muchos cañones. Porque si lo dejas ahí, te hacen una avería, ¿eh? Sin duda, sin duda. Y bueno, yo creo que de nuevo es bastante estándar lo que se está viendo, esos Dumbos, evidentemente, porque al final lleva mucho evasivo. Sí, como siempre jugando sin turno 3, porque no tienes. Porque no tienes. A priori vas a rampear, ¿no? Claro, entonces no te va a hacer falta ese turno 3. A priori, en plan, en el 99,9% te van a rampear. Eso es. Porque lo tienen. Si no rampean, bueno, pues hay dientes largos. Igual puedes ganar, ¿no? Hay dientes largos y tiras. Sí. Esa Madame Mime Elefante, que es muy molesta, muy molesta. Tienes que tener mucho cuidado con ella, no dejarla con daño. Porque además es como ese juego de los daños más la Belle, más la Elsa, es como... Sí, es muy importante esa Madame Mim porque te permite, aparte de controlar también los evasivos, porque después al final con Elsa, con el TikTok, con el propio genio vas a controlar, con el propio Dumbo vas a controlar los evasivos. Eso es. Pero esta Madame Mim es como que está ahí y sabes que si haces un tradeo malo contra ella... Va a acabar moviendo daños y va a conseguir matar una Calhoun, alguna cosa así, o una Nala incluso, y te hace un destrozo. Hay que tener mucho cuidado con ella. A mí me parecen aquí, este picantillo aquí que ha metido de esa Úrsula que gira y puede cantar, pues por ejemplo, un Into the Unknown, alguna cosita así puede cantar, y la Elsa eso te iba a decir, la Elsa de Sif, también que se está viendo también, que es muy molesta porque te frisea ahí 2 personajes... Sí. Te quedan ahí, lorea de 3. Básicamente te compra un turno. Sí, claro. Entonces, pues ahí está. Y el monstruo, pues, el monstruo y el Hades, ¿no? Digamos, eso es... Al final no deja de ser un mazo de bichos potentes que quieren llegar a turnos altos para hacerte eso, controlarte ahí la mesa y ya no dejarte jugar más. Sí, una vez además llegas ahí, una vez que está en tinta 7, 8, ya te puede cantar el Second Start to the... Sí. Es que... Entonces es complicado. Sí. Es muy sólido. Sí. Vamos a ver muchísimos Warplays. Yo creo que se van a ver muchos, sí. Esperamos que todos los Warplays se junten entre ellos y acaben con el cerebro frito, porque el Mirror es... El Mirror es de tenerlo estudiado. Sí. Estudiado. Sí. Pero... A mí, yo he de decir que si consigo salir primera... No es un mal matchup. Si yo salgo muy bien y el otro sale un poco así... Incluso segunda, si puedes lidiar con su turno 4, también estaría bien. Claro, entonces... A ver, te van a sacar la Mim. Claro, siempre. no, a ver, la estrategia contra un agro sacar esa elefanta. Sí. Porque es lo que molesta, ¿no? Pero bueno, confío, no lo saquéis si lo jugáis. Sí. Y bueno, por aquí tenemos también este Amatista 0, repetimos colores ya, que cayó contra el Purple de Salas en el CCQ de Cardiff. Y bueno, pues más o menos también parecido. Este sí que lleva las bellas, mete ese Rajá también, que es otra opción en vez del evasivo. A mí aquí me parece curioso que sí que decide meter ese Rajá, pero no... Lleva la Dolores en vez del Treasure Guardian, por ejemplo, que a priori a mí me haría más... También porque quita los Palace Wars y mete el Happy. Claro. Es como... Tiene un mix muy interesante que le ha funcionado. Sí, pero que es como que mezcla varias cosas que igual yo las separaría. Sí, y es curioso porque de estos 2 Amatista 0 no llevan canons, por ejemplo. ¿No? Que es una cosa que yo sí que he notado, que esos 2 canons al final pueden briquearte la mano y dejarte sin entintables. Son un poco peligrosos. Pero me encanta. Así que seguramente... Pero contra las auroras van muy bien. Contra ese... ¿Cómo se llama este señor? Del Bloodplay. El del support. También va muy bien. Sí, claro. Hay para ciertas cosas que esos canons... Sí, incluso para el Mirror. Para el Mirror también viene bien. Para Amber Steel viene bien. Así que... Entonces, pues bueno, de nuevo... Son decisiones, Yo creo que además este es un mazo, son unos colores que tiene una amplia opción de decisión, porque puedes tirar por cosas más evasivas, por ilusiones, por no ilusiones, por mezclar cosas. Entonces, pues bueno, tienes ahí, yo creo que esa opción de decidir con qué te sientes tú más cómodo y al final, crees que es mejor. Y al final, que como siempre, que estamos viendo los mejores mazos. Eso es. Que hay otros miles parecidos o iguales, pues que han hecho mal, pues por pairings, por malos robos, por que el jugador que lo juega es peor, simplemente, así que es como que nos quedamos con la visión de lo que ha ganado y no de todo lo demás. Que muchas veces no sabemos cuáles han sido las circunstancias para llegar ahí y qué ha pasado con los otros, ¿no? Entonces, pues es lo de siempre, sí. Pero así es el juego, te quiero decir.
Y de nuevo volvemos a este Amber Steel, también quedó tercero Este es más curiosete, ¿eh? de Cardiff. Sí, a mí me parece más curioso, sí que lleva unas mezclas y unos números un poco peculiares. Dos Daisies, yo eso no lo entenderé nunca. No lleva rinos, es otra cosa bastante común que está pasando ahora también, que se sacan esos rinos. Sí. Lleva ese Bolt de 3 que lorea de 4, pero sale Exerted. El Prince. El Prince también como bodyguard. Ese Prince es muy molesto como bodyguard. Lo es. He de decirlo. Pasa que es un entintable, de nuevo. Creo que es un mazo que ya tiene mucho no entintable. Yo por eso creo que también ha recortado Daisies. Sí, claro, sí. Por las tiene todo el tintas, sentido, tiene todo el ¿sabes? sentido del mundo. Porque ya andas bastante al límite de que estás buscando cosas... Sin duda. No entintables. Esos dos Jafars ahí. Los dos Jafares, es una lista bastante fuera de lo común dentro del arquetipo agro que estamos viendo normalmente. Lleva esa canción, esa song de Enredados también para robar carta y no dejar hacer challenge. Eso es. Que es como una opción también al John Silver, ¿no? Digamos. Un poco parecido a lo que te da robo. Sí. No sé, me parece muy interesante, curioso. Yo no lo termino de entender del todo. Ya. Pero, oye, sí, pero si ves, ha quedado por ejemplo, tercero, pues algo bien habrá. Claro. Si ha quedado tercero, seguro que algo bien ha hecho. No, sin duda, esto es lo de siempre, lo que volvemos a hablar de antes, que si juegas este mazo, lo juegas muy bien, tienes un poco de suerte en los pairings, porque al final tienes que tener, en plan... Sí, pero eso todo el mundo tiene que tener suerte en los pairings. Y estás cómodo con él, pues al final puedes hacer estas maravillas con un mazo pues más spicy de lo habitual, ¿no? Y pues muy bien, pues enhorabuena. Sí, no sé, a mí ese Bolt me da curiosidad. Sí, a ti te dan este mazo y vamos, estarías, es que este Bolt, es que este no sé qué... No sé, igual lo pruebo y digo, anda, mira, funciona. Pero no sé, es como que me da un poco de miedo a priori, ¿sabes? En plan, uy. Sí. No sé yo. Y nada, empezamos a ver este primer puesto del CCQ de Annecy, en el que hubo fallos técnicos. Bueno, fallos técnicos, no sé yo. En forma de trampitas. Creo que si no me equivoco fue el segundo clasificado, que al final fue un mirror de Burple. Creo que el segundo clasificado tenía unas Kidas un poco traviesas, que robaban de más, que entintaban y robaban de más. Pero bueno, creo que este que ganó, que no lleva Kidas... Le das que hacer al otro. Sí. Pues eso, ganó con este Burple, como hemos dicho, muy clasicorro. Sí, en este caso no lleva los Rafikis, lleva los Yagos. Todo lo demás... Sí, muy parecido. Muy parecido, yo creo que número arriba, número abajo. La lista es prácticamente lo mismo. Lleva también esa única copia de la Elsa. No lleva la Úrsula. Sí. Pero a priori... Sí. Pero porque de nuevo yo creo que los Blurples también tienen una lista muy cerrada. Sí. No tienen ese pie a poder probar cosas y hacer. Es como, funciona esto y funciona eso. Creo que está muy sólido. Las cartas son las que son. Sí. Y está como muy hechito eso. Puedes como tomar dos decisiones, pero ¿qué va a ser la diferencia? 3 cartas. Sí. No sé, un Burple bastante normalillo, que de los que veremos millones. Pero esto no vamos a ver millones, ¿eh? Esto es cerebro galaxia, cuidado, ¿eh? Esto es cerebro galaxia. Esto a mí me parece algo... a mí es un mazo Perritos. sí. No es Sea-Dog, ¿eh? Eso te iba a decir. No es en este caso, top 16 de 270. En este caso no es Sea-Dogs, porque no lleva ese Under the Sea. De hecho, lleva como unas cartas un poco peculiares. Sí. Que yo en las versiones que he visto, que me han jugado, no había esas cosas. Es como... Entonces es como, me parece curioso. Imagínate que estás en el top 16, te sacan Julieta Madrigal y haces tú, ¿qué está ocurriendo? Sí. ¿Sabes lo que te digo? Y la señora esta también, sí, que hace esa no sé ni lo que hace Perla. Tiene support y evasivo. En plan, te ayuda pues para eso. Claro. Bueno, pues aquí tenemos esta versión que es como... ¿Te acuerdas antes cuando hemos dicho que todas las versiones estas de Burple y esto estaban como muy cerradas? Bueno, pues parece que los perritos no están cerrados. No, los perritos aquí pueden hacer lo que quieran. Pueden meter Under the Sea, pueden meter Chromicon, pueden meter los dos, pueden meter Clarabelle, pueden meter... En plan...
Está completamente abierto. Está completamente abierto a interpretaciones. Y aquí tenemos pues este Max Mix raro que tú miras de la parte de arriba, en plan, de la mitad para arriba y dices, puede ser un hiperagro, pero después ves a esa Clarabelle también. Sí. que es una Clarabelle que solo va con 4 shifts, porque solo shiftea con la 2-3. De hecho, no hay sí. Ah, sí, lleva. Claro, lleva perdón, shift, sí, no, lo lleva había visto. no lleva la chiquitita. No lleva la otra. Claro, no es un perrito al uso. Porque no lleva tampoco esas nalas, esos... No, los Little Jones. Sí, esto es una cocinada maravillosa que le ha servido para llegar a este top 16. Y la verdad es que de esta nos vamos a encontrar unas cuantas. Porque en 8 rondas, al final... Alguno puede caer fácilmente. Encima son mazos que cruzan. Porque es que te los comes. Creo que según el matchup que tengas... te hacen un cuadro. O sea, a Amber Steel le hacen un cuadro. Sí, sobre todo con el Under the Sea. Tienen todo, mucha defensa. Perro cantan el Under the Sea. Todos los bichos tienen mucha defensa. Sacan bichos muy rápido, más rápido que tú. Corren mucho. Sí. Te consiguen limpiar. Tú no consigues limpiar. Tienes ese Under the Sea que en este caso no lo lleva. Va con Chromicon, en plan, sería lo mismo. Es Chromicon y a fastidiar. Sí, bueno, te quiero decir que tampoco tengo herramientas yo para quitar nada de lo que me bajen estos señores, sin ¿sabes? duda. Pero que aún así, aunque tú elimines ese Chromicon y ese Under the Sea, es un mazo que te saca bichos tan rápido que va a llegar un momento que va a lograr de 16. Claro, con esas ladies, esos tramps, esos shifts que se consiguen hacer, que es muy peligroso y muchas veces simplemente se aguantan ahí. Sí. Y luego hacen en dos turnos ya está. Te lo lorean. Entonces yo creo que son peligrosos, que no estamos acostumbrados a verlos. Bueno, yo las últimas 2 veces que hemos ido a jugar he jugado yo contra 3. Sí, ¿sabes? sí. Es como yo al todos. Al final se van a poner de moda. Se van a poner de moda. Sí. Que no va a haber un montón. Ya. Pero te los puedes encontrar y creo que es un mazo que hay que estudiar un poquito, saberte bien las cartas, cómo funcionan esos shifts, esos tramps, esas ladies. Contra ellos sí, y ellos tienen que jugarlo también muy bien porque... Es un mazo muy difícil, Es un mazo que puede no querer jugar y no juegas. En el sentido de, pues no te sale el tramp gordo, pues no robas y te quedas así, quieto, esperando a que algo pase, ¿sabes? Entonces, este mazo es un poquito más orientado, diría yo, mid-range, porque quiere jugar un poquito más tempo. Sí. Y después intentar llegar a esa cadáver. Tiene mucho robo también. Sí. Tiene mucho más robo que el otro. Total. Que no tiene Hombre, encima nada. lleva Julieta. Lleva Julieta. Sí. Así que bueno, pues lo dejamos aquí como curiosidad y como pues... Sí, como que tengáis cuidado, aprendéroslo, porque yo creo que alguno va a haber. Y bueno, eso es un poco un repaso a estos últimos... A este último meta. A este último meta, sí. Un poco en vista a Bolonia. Como se puede ver, yo creo que los 3 grandes mazos son ese Blurples, Amatista Steel y ese Amber Steel Agro. Seguido por el Blue Cow. Sí, Blue Cow. Y luego yo creo que cositas. De hecho, yo creo que pondría está ahí los 4, pondría los 4, que va a ser un poco ahí... Yo creo que es que el Blue Cow a la gente le cuesta más jugarlo porque requiere de un poquito más de habilidad. Sí, pero al final, igual en un torneo tan grande, al final se van a ver muchísimos. ¿Sabes lo que te digo? A ver, se verán. Hombre, estamos hablando ahora poniéndonos en la tesitura de Bolonia, son 2.000 personas. Va a haber muchos. Va a haber muchos. Yo creo que esos 4 se van a llevar casi todo el ratio. Sí. Seguido después de pues, los perritos. Algún emerald acero. Algún Musu seguro que hay mazo de Musu o Powerline o alguna cosa así. Sí. Seguro que hay alguna Amatista Rubí que no se quiere despegar de los colores. Sí, y alguno de aliados, por ejemplo, de Zafiro Acero también. Alguno yo creo que caerá. Pero bueno, yo creo que viendo así un poquito esto en estos CCQs, los mazos que han ganado, nos podemos hacer una idea de que el meta está muy, muy estable, muy estancado. Veremos si alguien viene con un invento. Total. Porque puede que alguien venga con un invento y diga, ahí va, pues os gana a todos. Y nos lo comamos con patatas, puede ser. Puede ser, a mí me gustaría verlo. Sería divertido. Sería que no me lo jueguen. Que no me lo jueguen en contra. Y ya está. Sí. Pues nada, eso ha sido el vídeo por hoy.
dejamos por aquí este meta report. Espero que os haya servido para echar un último vistazo antes de Bolonia, antes de Champions también, porque empiezan ya Claro, ese mismo fin de semana. Estamos haciendo esto un poco nosotros en vista de Bolonia porque vamos, pero si no vas a Bolonia... Esperaos mes esto, de Championships. Esperaos esto en el Championship. Claro. Esto es así. Entonces, pues también también en vista de los Championships, pues este meta report también sirve. Y nada, dejadnos como siempre en comentarios si vais a jugar alguno de estos mazos, cómo veis el meta, cuáles son las sensaciones que estáis teniendo. Si habéis echado de menos alguno. Si queréis que llegue Whispers ya, también. Y nada, pues como siempre, un sub. Like, un sub, siempre nos ayuda, nos hace mucha ilusión. Campanita. Para poder seguir haciendo los vídeos, la campanita, eso, para que estéis atentos a todos nuestros vídeos. Y nos veremos en el próximo vídeo, que ya será desde Italia a Bolonia. ¡Qué emoción! Así que nos vemos en el próximo vídeo, lorcanienses. ¡Chao! ¡Amor!